Juan Pablo Bertaza vive hace 2 años en Praga y vinculó a la Argentina con el territorio checo en 3 libros. Síndrome Praga, las poesías de la Revolución de Terciopelo y Alta en el cielo. Alto en el cielo es, alto, alto. Su última novela. También es autor del libro de ensayos La furtiva dinamita. El Alta en el cielo nos queda por Aurora, naturalmente. Y así arranca la novela. En pleno despegue, al ver los puentes sobre el río Moldava, Katka se dio cuenta de que se había olvidado el rito. Cada vez que debía enfrentar un cambio le gustaba atravesar el puente de las legiones para exorcizar cualquier miedo. Recorrerlo de punta a punta y tratando de pensar muy bien en lo que estaba por venir era para ella la mejor forma de combatir la ansiedad. Lo había hecho por primera vez con su padre a los 11 años al tener que ir a un nuevo colegio. Y haberlo olvidado ahora que el cambio implicaba no solo mudarse de país sino también de hemisferio, le provocó una mezcla de bronca y amargura, aun cuando no se consideraba una persona supersticiosa. Alto en el cielo, Juan Pablo Bertaza. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Nos empezamos a meter en la pluma de Bertaza y en esta novela, la mostré, la vuelvo a mostrar, ¿eh? Mati, vos podés. Para presentarles esto, que es un cartel naturalmente de Praga y el diálogo que se da, gracias Licha, con esta ciudad y la Argentina y Buenos Aires. 2 ciudades apasionantes, ¿no? Bueno, hay muchos secretos y mucha cuestión fascinante de esta trama que vamos a hablar con Juan Pablo Bertaza, que me imagino que estará en Praga. Juan Pablo, bienvenido. Maxi Legnani, buenas tardes. A ver. Hola Maxi, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por esta gran presentación que hicieron de la novela, de verdad. Por favor, un placer. Bueno, uno se engancha en un montón de cuestiones, los que tuvimos el privilegio de conocer Praga, con la cual vos te enamoraste sin haberla conocido, ¿no? Para tu novela anterior. En este caso, voy a arrancar por lo más quizás abiertos a los que no han leído todavía la novela y para invitarlos fuertemente a que lo hagan, que es que lográs, siendo argentino, contar una Buenos Aires secreta para los propios porteños, ¿no? Con todos esos enigmas, por ejemplo el Barolo, por ejemplo ese chalet que está sobre la 9 de julio, que no sé si tenemos imágenes de la 9 de julio, Licha, para ver si lo podemos captar en algún momento, pero es parte de toda una cuestión de una Buenos Aires que vivimos, ahí está el Barolo, vivimos pero no conocemos, ¿no? ¿Cómo nace esta trama, Juan Pablo? Sí, bueno, es totalmente así. De hecho, la idea, diría, central de la novela era escribir una historia que estuviera anclada en Buenos Aires, pero con una mirada un poco más extrañada, ¿no? Una mirada distinta, incluso que hablara de lugares que no suelen mencionarse en los libros que hablan sobre la ciudad de Buenos Aires. Aparecen, por ejemplo, algunos, vos lo decías muy bien, ¿no? Bueno, el Palacio Barolo, pero tal vez algunos lugares que no son tan conocidos del Palacio Barolo como, no sé, los ascensores o el Faro, pero también otros lugares mucho menos conocidos, diría, como por ejemplo esta cosa que me apasiona, que es este taller de refacción de estatuas que está ahí en Plaza Sicilia, que es un lugar muy poco conocido, o el Chalecito Díaz, que yo la verdad que creo que no había aparecido antes en un libro, y me parece algo increíble porque es un lugar súper raro y muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Nombrás incluso a algunos personajes que tienen que ver con el mercado de pulgas, que está aquí enfrente del canal de IP Noticias, así que también a muchos nos resuena por todas partes. Y hay un cúmulo de tramas, ¿no? Que tiene la novela, digo. Hay subtramas permanentes que se van engarzando, que atraen desde diferentes puntos. Y también sobre el misterio del Golem. El Golem y Buenos Aires. Contanos un poquito de eso. Bueno, la del Golem es una leyenda que me interesa desde hace muchos años. Por supuesto, el hecho de vivir en Praga no hizo más que incrementar ese interés, porque de alguna forma es la ciudad del Golem. Y a mí me interesa esa leyenda por varios motivos. Uno es esta serie de paradojas que siempre digo que encarna la leyenda del Golem, porque bueno, para aquellos que no lo sepan, lo crea un rabino con la cabalá judía, ¿no? O sea, con la palabra divina, y sin embargo el Golem es incapaz de hablar. Ya esa me parece la primera paradoja interesante. Y después que la crea para proteger
al gueto judío, al barrio judío de los ataques antisemitas, y sin embargo se le termina volviendo en contra, ¿no? A tal punto que termina destrozando gran parte de lo que es el gueto judío porque se sale de control. Y uno de los aspectos que me interesaba incluir en la novela, por supuesto hay distintas versiones de la leyenda, es esta cosa de que el golem no hace más que obedecer órdenes, ¿no? Obedecer lo que quieren los demás. Y creo que esa es una de las tramas más invisibles que va tejiendo Alto en el Cielo y la que más me interesaba. Por supuesto, como decía, son muchísimas las versiones y las diferencias que hay acerca del golem, pero lo que más me interesa de la leyenda es esta cosa medio misteriosa que tiene, que al parecer no se conoce tanto, y la posibilidad de ir investigando y de ir encontrando muchísimos aspectos interesantes que incluso remiten, no sé, a cuestiones de todo, a cuestiones religiosas, sociales, claro, históricas, artísticas, porque aparecen innumerables novelas, en películas. O sea, es impresionante la cantidad de material que hay vinculado con esta leyenda, y eso fue algo que me encantó poder como ahondar un poco más en ese tema, ¿no? Sí, es apasionante. Vos, en los muchísimas gracias del final de la novela, mencionás a muchas personas, valga la redundancia, que imagino que fueron clave, y uno de los que nombrás es a Julio Cortázar. Y ese efecto, ¿no? Esa operación literaria de Cortázar de un cuento donde alguien está en París y está en Buenos Aires, ¿no? Que es un poco parte, yo te diría, de la idiosincrasia porteña, ¿no? Esta cosa de querer estar en Europa estando en Argentina, etcétera. Y esa cosa que quizás socialmente nunca hemos debatido lo suficiente. Sin embargo, sucede que aparecen personajes muy arteanos, ¿no? También en cuanto a lo que vos contás. No quiero spoilear mucho la trama, pero aparece esta cosa de vencer a un villano del mundo real, a un genocida como Hitler, a través de una cosa muy arteana. O sea que tu novela tiene mucho de novedoso, pero también se toma de las grandes cauces de nuestra historia literaria, ¿no? Totalmente, es una novela homenaje también, ¿no? Donde me tomé la libertad de homenajear a mis héroes literarios, diría, porque son los escritores que más admiro. Tenés mucha razón con lo de los personajes arteanos, la verdad que nunca lo había pensado tan claramente, pero es verdad. Cortázar, digamos, aparece por la idea de pasaje, evidentemente, sí, y no lo escondo en ningún momento, esa idea, digamos, tan cortázariana, ¿no? De poder pasar de París a Buenos Aires, incluso haciendo un desfasaje temporal, me interesaba. Y el tema arteriano es muy interesante porque en realidad, sobre todo, esto voy a hacer un pequeño spoiler, pero hay un personaje que es un astrólogo, sí, claro, pero vos sabés, Maxi, que está basado en un personaje real, o sea, no es que está basado, es un personaje real, claro, y esto lo descubrí gracias a mi trabajo como periodista en Praga, que en la época del nazismo había un astrólogo, digamos, con mucho prestigio por otro lado, ¿no? Era un tipo como muy formado, muy académico incluso, que se le ocurrió la idea de vencer, de destrozar a Hitler con magia negra. Exacto. Y esto es real, digámoslo, para que el que está distraído en la entrevista sepa que es un hecho de la realidad. Un astrólogo que con magia negra quería matar a Hitler, básicamente. Es real, y de hecho hay muchos registros y documentos que dicen que hasta fue escuchado seriamente por gente que estaba a cargo en ese tiempo del poder en esta parte del mundo, en ese entonces Checoslovaquia, y que lo escucharon atentamente. Después, por supuesto, decidieron no hacerle demasiado caso y optar por soluciones más pragmáticas, digamos, o no. Porque de hecho acá en Praga hubo un atentado muy famoso, que es la Operación Antropoide, que fue el único intento de resistencia armada contra el nazismo que prosperó, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero este astrólogo existió. Ahora, la relación con Art, que es totalmente cierta, yo podría decir que en realidad es una relación cultural entre los dos países o entre las dos ciudades que son Praga y Buenos Aires. Y eso me parece lo más interesante, ¿no? Sí. Que hay muchas más relaciones entre las dos ciudades de las que uno pensaría, porque siempre se suele asociar a Buenos Aires con París, me parece, en cuanto a Europa, ¿no? Sí, digo, claro. Por supuesto. Y me parece que con Praga también hay muchos lazos, y de hecho te agrego algo, Cortázar era muy fanático de la novela El Golem de Meinrich, que es otra de las novelas que más me fascinan, y lo menciona en una de sus cartas,
que dice que leyó el Golem y que se volvió loco porque él estuvo en Praga también, y dice que le encantó la idea de los pasadizos, ¿no? La novela El Golem habla del barrio judío y de estos pasadizos, las puertas secretas, todo eso, y a él le encantó y lo dice. Así que la relación es mucho más importante de la que uno creería a simple vista entre Praga y Buenos Aires. Sí, sí, indudablemente. Muchas cosas, ¿no? Que también resuenan hasta cacofónicamente. La protagonista se llama Katka, ¿no? Y es solamente un cambio de consonante con Kafka, que es el sinónimo de la ciudad de Praga, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede decir, bueno, Kafka y Borges son los dos, según los análisis literarios, los dos grandes escritores del siglo XX, ¿no? Como que hay una intertextualidad que se da en muchos aspectos. Y otra cosa que te quiero preguntar es, ¿qué descubriste vos de la ciudad de Buenos Aires, escribiendo desde Praga, investigando desde Praga? Porque es una ciudad que es muy difícil escribir y contar algo nuevo. Uno piensa, bueno, te cambia la vida leer Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Lainez, te cambia la vida leer a los personajes artianos en la parte sur de Buenos Aires, pero después fue muy difícil, también Abelardo Castillo, digo, por nombrar algunos, también es muy difícil en el presente, en 2021, decir algo nuevo sobre Buenos Aires con la distancia necesaria. Sí, es muy buena la pregunta. De hecho, vos sabés que había intentado varias veces escribir una novela que transcurriera en Buenos Aires y nunca lo había logrado, y recién puedo hacerlo estando tan lejos en Praga, ¿no? Eso me parece muy llamativo, por un lado. Sí. Y por otro lado te diría, la respuesta es lo que más me di cuenta al escribir la novela, por así decirlo, es esta relación tan interesante y paradójica que tiene Buenos Aires con la historia. Te diría eso. Y te explico por qué. A priori uno pensaría que no hay ningún cuidado por la historia, ¿no? O sea, no se conservan edificios históricos, todo el tiempo se derriban lugares muy interesantes. De hecho, en la novela aparece el Pabellón del Centenario, que es un lugar increíble que está detrás de los supermercados ahí por Palermo, y está destrozado, está en ruinas, y es un lugar con un valor histórico impresionante, incluso arquitectónico, ¿no? Y sin embargo, no hay un cuidado, lo sabemos de todo eso. Exacto. Sin embargo, la parte, no sé si positiva, pero la parte más atractiva de todo eso para mí, y esto creo que lo saben varios, no solo historiadores, sino personas aficionadas a la historia, que están haciendo cosas muy interesantes mostrando Buenos Aires, no sé, desde guías de turismo hasta, no sé, gente que tiene un canal de Instagram, de YouTube y muestra aspectos de Buenos Aires. Es la posibilidad de encontrar, es como la contracara de lo anterior, la posibilidad de encontrar historia original, como decías antes, que no se conoce tanto, de una manera relativamente sencilla. Claro. Y te doy un ejemplo concreto. Lo del Chalecito, yo me empecé a obsesionar, a fascinar con ese lugar no hace mucho tiempo, y hice una nota acerca del Chalecito, la típica nota que sale, yo siempre digo, cada 4 o 5 meses aparece, hay un chalet en Buenos Aires en lo alto de un edificio, como si todos la escribieran por primera vez, es muy curioso. Sí. Pero en esa nota logré conocer a algunos familiares de Rafael Díaz, que es el hombre que mandó a construir ese chalet, un inmigrante valenciano que se hizo, bueno, muy, muy conocido y un hombre adinerado gracias a la venta de muebles. Sí. Y la familia, esto lo recuerdo como si fuera hoy, al terminar la entrevista, casi cuando me estaba yendo, parece muy cinematográfico, pero fue así, me paran en un momento y me dicen, y tenemos una cosita que por ahí te puede llegar a interesar. ¿Qué? El diario que escribió Rafael Díaz. Y yo me quedé como, no lo podía creer. Y bueno, y al final me dieron una copia, y lo pude leer, lo tengo todavía la copia. Sí. Es una cosa súper interesante que es una especie de diario íntimo que escribe Rafael Díaz, donde va mencionando distintos aspectos de, sobre todo sus primeros trabajos en Buenos Aires como inmigrante. Es casi como una novela picaresca española, porque lo echan de todos lados, porque no lo valoran lo suficiente. Él dice o termina renunciando, siempre es lo mismo. Se mencionan calles y lugares de Buenos Aires que ya no existen, y en ningún momento, y esto me parece lo más increíble de todo, habla del Chalecito. En ningún momento lo menciona. Le pido a la producción si lo podemos buscar, el Chalecito, aunque sea para
de alguna foto de internet para que el público lo vea, porque de pronto los porteños lo conocemos, cuando se muestra la 9 de julio acá en los programas de televisión, a veces uno dice, pero hay una casa ahí arriba, ¿no? Y son esas cosas raras de Buenos Aires, lo mismo que el Barolo, ¿no? Que recién veíamos imágenes, que el Barolo está construido, muchos lo saben, pero quizás otros no, como una conexión con el Uruguay a través de la simbología de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Que vos lo contás muy bien al inicio de la novela. Y esto es esa cosa de la Buenos Aires secreta, masónica también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el Palacio Barolo lo que tiene es que además es un edificio hermoso, sí, ¿no? Es un lugar increíble. Yo recomiendo mucho hacer el paseo, tour, digamos, por el Faro, porque aparte uno termina conociendo muchas cosas que no se saben. Eso también es otra cuestión, respondiendo a tu anterior pregunta. Creo que, aunque eso pasa en todas las ciudades del mundo, me parece, pero especialmente en Buenos Aires, por ahí estamos acostumbrados a ver ciertos edificios, o ni siquiera, porque está esta cosa de mirar siempre hacia abajo, pero no conocerlo en profundidad, ¿no? Claro. Y por eso me parece que vale la pena hacer, no sé, estos diferentes paseos, o incluso, me acuerdo también antes de venirme a vivir a Praga, que estuve participando de algo que se llama, creo, la Semana de la Arquitectura o algo así, que hacen unos recorridos increíbles con gente que sabe mucho al respecto, que te va contando cosas un poquito más profundas, ¿no? De lo que uno ve de manera cotidiana. Y eso la verdad que vale la pena porque es una ciudad, bueno, muy, muy impresionante en estos valores, ¿no? Arquitectónicos, arqueológicos, históricos. Sí. Hay mucho para ver. Juan Pablo, me apasiona todo lo que charlamos y me apasiona la novela. Decime una cosa, el checo es un idioma imposible. ¿Sabés decir algo en checo? ¿Aprendiste algo en estos 2 años? No, imposible no. Es muy difícil, es muy difícil y sobre todo es muy difícil, o sea, es un idioma eslavo y es muy difícil para nosotros, ¿no? Claro. Pero también es verdad que acá hay, por ejemplo, ucranianos, ¿no? Y aprenden con muchísima facilidad, ¿no? Claro. Como nosotros podemos aprender el portugués, quiero decir. Claro, o el italiano. No es imposible. Bueno. No es imposible, sí que es muy difícil. Bueno, recomendamos Alto en el Cielo, una novela realmente apasionante. Ya charlaremos en algún otro programa de tu novela anterior para seguir un poquito esta intertextualidad, porque esta es la precuela, aunque haya salido después. Así que felicitaciones y un gusto haber charlado contigo. Me encantó, muchísimas gracias, de verdad, y que sigan bien. Juan Pablo Bertaza, desde Praga con nosotros presentando Alto en el Cielo, apasionante esta novela.